Lawrence Wendell Fall nació el 2 de junio de 1958 en Estados Unidos. Antes de ser luchador, Lawrence jugó fútbol americano. Debutó como luchador en el año 1985 a sus 27 años, quien desde un comienzo tuvo un físico de culturista. Su nombre de luchador sería Lex Luger, inspirado en el personaje de los cómics Lex Luthor. En sus primeros años comenzó luchando en distintas partes de Estados Unidos y se enfrentó a oponentes como a Bruiser Brody y Ric Flair, a quien llegó a retar por el título mundial de NWA sin éxito. Fue 3 veces NWA Southern Heavyweight Champion, ganándolo una vez en 1985 y 2 veces en 1986. Fue NWA Florida Television Champion, ganándolo en el año 1986. Luger se une a Jim Crockett Promotions en 1987, donde se unió a The Four Horsemen. Ganó el título de los Estados Unidos después de destronar a Nikita Koloff el 11 de julio de 1987 en un Steel Cage Match. Perdió el título contra Dusty Rhodes en un Steel Cage Match en el primer Starrcade de la historia en 1987. A finales de 1987 abandonó a los Four Horsemen. Luego Luger hace equipo con Barry Windham, quienes se llamaban The Twin Towers. En Clash of the Champions 1 de 1988, junto a Barry Windham, vencieron a Arn Anderson y Tully Blanchard para quitarles los títulos mundiales por equipos de NWA. Tiempo después, Windham traiciona a Lex y se une a The Four Horsemen. Días después se realiza un torneo por equipos para el Jim Crockett Memorial Cup, ganados por Lex Luger y Sting. Luger siguió con su feudo con The Four Horsemen, lo que llevó a una lucha contra Ric Flair en The Great American Bash de 1988, donde Flair obtuvo la victoria reteniendo el título mundial de NWA. En 1988, Jim Crockett Promotions pasó a llamarse WSW, mientras Luger seguía en la empresa. En Starrcade de 1988, Ric Flair retuvo el título mundial de NWA contra Luger. En el pay-per-view Chi-Town Rumble de 1989, Luger derrotó a Barry Windham para quitarle el campeonato de los Estados Unidos de NWA, ganando así su segundo reinado, hasta que pierde el título contra Michael Ace en Wrestle War de 1989. Luger recupera el título contra Ace semanas después. En The Great American Bash de 1989 venció a Ricky Steamboat por descalificación, por lo que sigue con el título. En Halloween Havoc de 1989 retuvo el título contra Brian Pillman. En Clash of the Champions 9 vuelve a retener el título contra Pillman. En Starrcade de 1989 estuvo en un Iron Man Tournament con Ric Flair, The Great Muta y el ganador Sting. En Wrestle War de 1990, Ric Flair venció a Lex Luger por descalificación, por lo que retuvo el título mundial de NWA. En Capital Combat de 1990 venció a Flair por descalificación en un Steel Cage Match, por lo que Flair sigue con el título mundial. En The Great American Bash de 1990 retuvo el título de los Estados Unidos contra Mark Callows. En Clash of the Champions 12 de 1990 venció a Ric Flair por descalificación en una lucha por el título de los Estados Unidos, por lo que sigue con el campeonato, hasta que pierde el título en Halloween Havoc de 1990 contra Stan Hansen, acabando así su reinado de 523 días, convirtiéndose en el campeón de los Estados Unidos con el reinado más largo de la historia. Durante su reinado, el título pasó a llamarse Campeonato de los Estados Unidos de NWA a Campeonato de los Estados Unidos de WCW. Recupera el título contra Hansen en un Texas Lariat Match en Starrcade de 1990. En Wrestle War de 1991 retuvo el título contra Dan Spivey. En Super Brawl 1 de 1991, Rick Steiner y Scott Steiner retuvieron los títulos por equipos de WCW contra Sting y Lex Luger. En Clash of the Champions 15 de 1995 venció a The Great Muta, lo que lo posicionó como el retador número 1 al campeonato mundial de WCW, donde en The Great American Bash de 1991 venció a Barry Windham en un Steel Cage Match para ganar el campeonato mundial de WCW vacante. Después de su victoria, dejó el título de los Estados Unidos vacante, acabando así con su reinado de más de 200 días. En Halloween Havoc de 1991 retuvo el título mundial contra Ron Simmons en un 2 out of 3 falls match. En Clash of the Champions 17 retuvo el título contra Rick Steiner. En WCW New Japan Super Show 2 de 1992 defendió el título mundial contra Masahiro Chono, hasta que pierde el título mundial contra Sting en Super Brawl 2 el 29 de febrero de 1992. Después de perder el título, Luger abandonó la WCW.
Lex se une a la Federación Mundial de Culturismo WBF de Vince McMahon. Se une a la WWF en el año 1993, haciendo su primera aparición en Royal Rumble de 1993, presentado por Bobby Heenan. Aquí Luger tendría su apodo de The Narcissist, quien posaba frente a espejos de cuerpo entero. En WrestleMania 9 derrotó a Mr. Perfect. En King of the Ring de 1993 empató contra Tatanka en el torneo. Después de la salida de Hulk Hogan de la empresa, Luger comenzó a ser uno de los favoritos de los fans, teniendo personaje de héroe americano, teniendo apodos como Made in the USA. En SummerSlam de 1993 venció al campeón de WWF Yokozuna por conteo de 10 en ringside, por lo que Yokozuna no perdió el campeonato. En Survivor Series de 1993, el equipo de Luger venció a The Foreign Fanatics en una lucha tradicional de 4 contra 4. En Royal Rumble de 1994 fue el ganador de la batalla real junto a Bret Hart, al ser eliminados al mismo tiempo, siendo la única vez en la historia donde hay dos ganadores de la batalla real. Debido a esto, ambos recibieron una oportunidad por el título de WWF en WrestleMania 10 en distintas luchas. En WrestleMania 10, Yokozuna venció a Luger por descalificación, por lo que no perdió el campeonato. En SummerSlam de 1994 fue derrotado por Tatanka. En Survivor Series de 1994, The $1 Million Team venció a Guts and Glory, equipo donde estuvo Luger, en una lucha tradicional de 5 contra 5. Participó en la batalla real de Royal Rumble de 1995, pero no ganó la lucha. En WrestleMania 11, junto a The British Bulldog, vencieron a Jacob Blue y Eli Blue. Su equipo con Bulldog sería llamado The Allied Powers, quienes obtuvieron una oportunidad por los títulos en parejas de WWF contra los campeones Owen Hart y Yokozuna en In Your House 2, pero no ganaron los campeonatos. Lex Luger abandona la WWF poco después de SummerSlam de 1995. Luger regresó a WSW en el estreno de Nitro. En Fall Brawl de 1995, junto a Hulk Hogan, Randy Savage y Sting, vencieron a The Dungeon of Doom en un War Games match. En World War 3 de 1995 venció a Randy Savage y estuvo en el World War 3 de 60 hombres, pero no ganó la lucha. En Starrcade de 1995 derrotó a Masahiro Chono y más tarde esa noche perdió contra Ric Flair en una triple amenaza que también tenía a Sting. Junto a Sting ganaron los campeonatos por equipos de WSW el 22 de enero de 1996. Retuvieron los títulos contra Lord Steven Regal y Robert Eaton en Clash of the Champions 32. Ganó el campeonato de televisión de WSW el 17 de febrero de 1996. Pierde el título contra Johnny Bad al día siguiente, pero lo recupera contra el mismo el 6 de marzo de 1996. En Super Brawl 6 de 1996, junto a Sting, retuvieron los títulos por equipos contra Booker T y Stevie Ray. Esa misma noche empataron contra The Road Warriors por doble conteo de 10. Perdieron los títulos contra Booker T y Stevie Ray el 24 de junio de 1996 en un episodio de Nitro. Pierde el título de televisión contra Lord Steven Regal el 20 de agosto de 1996 en un episodio de Saturday Night. En The Great American Bash de 1996, The Giant retiene el título mundial contra Lex Luger. En Bash at the Beach de 1996, Kevin Nash, Scott Hall y Hulk Hogan lucharon sin resultado contra Randy Savage, Sting y Lex Luger en lo que sería el inicio de la NWO, lo que daría un feudo contra el estable. En Hog Wild de 1996, Kevin Nash y Scott Hall vencieron a Sting y Lex Luger. En Fall Brawl de 1996, el equipo NWO venció al equipo WSW, donde estuvo Luger en un War Games match. En Halloween Havoc de 1996 venció a Arn Anderson. En Starrcade de 1996 venció a The Giant. En Super Brawl 7, junto a The Giant, vencieron a Kevin Nash y Scott Hall para quitarles los títulos por equipos de WSW, pero perdieron los títulos al día siguiente en un episodio de Nitro al ser devueltos a NWO por petición del presidente de WSW, Eric Bischoff. En Spring Stampede de 1997 derrotó a The Giant, Booker T y Stevie Ray en un Four Corners match para ser el retador número 1 al título mundial de WSW. En Bash at the Beach de 1997, junto a The Giant, vencieron a Hollywood Hogan y el basquetbolista Dennis Rodman. Lex Luger gana su segundo campeonato mundial de WSW después de acabar con el reinado de casi un año de Hollywood Hogan el 4 de agosto de 1997 en un episodio de Nitro. Pierde el título contra Hogan esa misma semana en Road Wild de 1997. En Fall Brawl de 1997, junto a DDP, vencieron a Scott Hall y Randy Savage en una lucha sin descalificación. Derrotó a Scott Hall en Halloween Havoc de 1997 con Larry Zbyszko como referee.
En Starrcade de 1997 perdió contra Buff Bagwell. En Souled Out de 1998 derrotó a Randy Savage. Volvió a derrotar al Macho Man en Super Brawl 8 en una lucha sin descalificación. En Uncensored de 1998 venció a Scott Steiner. En Spring Stampede de 1998 junto a Rick Steiner vencieron a Scott Steiner y Buff Bagwell. En Slamboree de 1998 venció a Bryan Adams. Luger se unió a la NWO Wolfpack, teniendo un feudo con NWO Hollywood. En el episodio de Nitro del 10 de agosto de 1998, Luger vence a Bret Hart para ganar su quinto y último campeonato de los Estados Unidos, hasta que pierde el título contra Hart el 13 de agosto del mismo año en un episodio de Thunder. Lex Luger pasa a la historia siendo el luchador que más días ha tenido el título de los Estados Unidos en sus días combinados. En Souled Out de 1999 venció a Conan. Luger se lesionó en el bíceps, lo que lo mantuvo algunos meses alejado. En septiembre de 1999, Luger vuelve con un nuevo personaje llamado The Total Package y tendría a Miss Elizabeth como manager. En Halloween Havoc de 1999 derrotó a Bret Hart. En Mayhem de 1999 perdió contra Meng. En Starrcade de 1999 perdió contra Sting por descalificación. En esta ocasión Sting tenía a Miss Elizabeth como manager, pero luego Miss Elizabeth volvería a ser la manager de Package. En Super Brawl 2000 perdió contra Hulk Hogan. En Uncensored del 2000 perdió contra Sting en una lucha de leñadores. En Slamboree del 2000 derrotó a Buff Bagwell. En Mayhem del 2000 perdió contra Goldberg. En Starrcade del 2000 perdió contra Goldberg en un No Holds Barred match. Luger forma un equipo con Buff Bagwell llamado Totally Buffed. El equipo venció a Goldberg y Dwayne Bruce en Sin del 2001. Luger permaneció en WSW hasta que WWF la compró en marzo del 2001, donde Luger rechazó ir a WWF. En el año 2002 se une a una gira europea de WWA. Ganó el WWA World Heavyweight Title el 6 de diciembre del 2002, hasta que pierde el título contra Sting el 13 de diciembre del mismo año. En 2003, Lex se une a TNA, quien tuvo apariciones esporádicas como cuando hizo equipo con Jeff Jarrett para perder contra AJ Styles y Sting. En 2004 y 2005 luchó en el circuito independiente, hasta que se retira como luchador en el año 2006. Regresó a WWE en el año 2011, esta vez trabajando en backstage en su política de bienestar, donde aconseja a los deportistas sobre cómo cuidar sus cuerpos para que no cometan los errores que cometieron luchadores de los 80 y 90, incluyéndolo a él. En el año 2007, Lawrence sufrió un pinzamiento nervioso en el cuello, lo que le produjo una parálisis temporal. Casi un mes después, estaba en estado cuadripléjico, sin movimiento en sus brazos ni en sus piernas. En 2008 se dijo que Lawrence solo podía pararse durante periodos cortos y caminar con un andador. En 2010 dijo que podía caminar con mayor comodidad y podía conducir. En 2014 usaba silla de ruedas, aunque podía caminar distancias cortas. En el año 2021 está completamente dependiendo de una silla de ruedas para moverse.